Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Pues la idea del cómic surge casi desde el principio de la creación de la Fundación, porque nos damos cuenta que hay un espacio, una horquilla de generación, de los 18 a los 28 años, que sabe quién es Labordeta, pero a lo mejor solo tienen una noción de un Labordeta, del Labordeta cantautor, y sobre todo más tenían el Labordeta político y el Labordeta del país en la mochila. No tienen el Labordeta global, y yo creo que para entender a Labordeta hay que entender todas sus facetas, no solamente dos. Entonces, ¿cómo llegar a ese público? Estuvimos pensando y nos dimos cuenta que la mejor manera, lo mejor era hacer un cómic sobre Labordeta que contara toda su vida. En la Fundación, bueno, nosotros estamos felices con el final del cómic, cómo ha quedado, porque además yo creo que con la gente que hemos trabajado, que es Daniel Viñuales y Azagra, sobre todo Daniel, que es con el que más hemos tenido reuniones, es el guionista, nos han cogido perfectamente la idea, lo que la Fundación quería explicar con este cómic, y entonces estamos absolutamente felices y yo creo que es una joya. El TVO narra sobre todo, aparte de contar un poco pues, cómo ha sido toda su vida, lo que hace es un recorrido sobre los momentos importantes en la biografía de José Antonio que hicieron que se convirtiera en ese personaje no solamente tan conocido, sino tan importante para tantos y tantos aragoneses. Polvo, niebla, viento y sol. La Fundación surge porque de repente 50.000 personas, muchos de ellos aragoneses, pasan a despedir a Labordeta. Aquel día yo creo que la familia nos quedamos absolutamente sorprendidos. Sabíamos del amor hacia Labordeta de la gente de Aragón, lo que no sabíamos hasta ese punto, que llegara hasta ese punto, ¿no? Esa gente llorando, despidiéndose de él de una manera como si se despidiera de su padre, de su mejor amigo. Al tiempo, cuando nosotras pudimos asentar nuestra cabeza, nos dimos cuenta que la gente nos estaba pidiendo que ese espíritu de Labordeta no lo dejáramos caer. Entonces nos dimos cuenta que la gente se había quedado huérfana. Y entonces es el momento en el cual nos damos cuenta de que Labordeta tiene que seguir ahí. Entonces, si la gente mayor nos pide que su espíritu siga, yo creo que lo que hay que hacer es que la gente joven entienda por qué pasaron 50.000 personas a despedir a Labordeta. Milagro de Lamberto fue antiimperio romano. El narrador del cómic pues es Lamberto. Es San Lamberto, un personaje que ya salió en alguna de sus canciones y que yo, cuando era niño, que estaba en los Scouts, pues era una canción que cantábamos mucho. Entonces siempre era un personaje que me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces cuando Paula y Juana me propusieron hacer lo del cómic, la verdad es que fue una de las primeras cosas que se me ocurrieron, ¿no? Que no hubiera un narrador así al uso, sino que fuera pues una figura como Lamberto, que está junto a José Antonio allí en las nubes y nos están contando un poco, pues eso, que al principio le dice, no seas cansino, que está repitiendo siempre lo mismo, ¿no? Entonces pone Lamberto a contar su versión de los hechos. Este año, si todo va bien, queremos sacar, hacen los 50 años en el que el primer disco de mi padre fue secuestrado. El primer disco, que se llama Andros 2. Ese realmente fue el primer disco de mi padre, aunque la gente no sé si lo sabe. Es el primer disco de mi padre y fue secuestrado hace 50 años. Con lo cual, si todo va bien, yo creo que para antes de Navidades lo queremos volver a sacar. La tierra es Aragón.